@ en Contexto Piso y @ Carlos Penaloza, nuestras cuentas en redes sociales. Pedro Eduardo Leal está con nosotros, agente de prensa, hoy conversando del tema político. Como mencionamos antes de la pausa, estos escenarios que estamos viendo a inicio de 2023 y lo que fue el cierre de este 2022 en esta materia, pueden tocar el tema de México y qué pasa con la primaria, porque todos contra todos, estos señalamientos que van y vienen pueden, por supuesto, incidir en el desarrollo de una primaria que parece que junio fuera muy lejos, pero estamos hablando de algo de 5 meses y al día de hoy, 13 de enero, no se sabe muy bien cómo va el cronograma. Han postergado varias veces el proceso de postulación de las representaciones regionales, es decir, no pareciera que esté caminando a los tiempos. César Pérez Vivas esta semana decía acá en nuestro espacio que él considera que en agosto era que pudiese ver esa primaria a luz. Fíjate, Carlos, hay actores que de muy buena voluntad aspiran que la primaria sea el método del consenso. Incluso dentro de los partidos, las bases partidistas creen que es la forma idónea de seleccionar y dilucidar quién va a ser el candidato. Pero antes de la implosión esta última del G4, ya las primarias no se veían como un proceso que solucionaba el problema. Aquí lo advirtieron analistas, incluso dirigentes políticos, yo que veo todos los días en Contexto lo sé, se cansaron de advertir de que ese proceso sesgado, ese proceso excluyente, no iba a permitir que fuera un único candidato. Iba a haber candidato unitario, más no candidato único, llegaron a decir. Porque bueno, quedaban otros actores. Hay actores que de entrada han dicho que no van. Y hay actores que decían que no van, que no se medían y pusieron condiciones éticas y morales. Y hay actores a los que no les permitieron ir, cosa que fue un error. Caso de la Alianza Democrática. Caso de la Alianza Democrática. Si tú eres el rey de la oposición, tú eres el erudito, tú eres el que sabes todo, tú eres el que tienes los centros electorales, bueno, que se cuenten. Me lo quitó de encima. Es una ecuación matemática política muy sencilla. Claro. Entonces, antes de eso ya se veía imposible. Hoy no quiero contarles, porque entonces ahora Leopoldo López dice ayer que Enrique Capriles y Manuel Rosales buscan el consenso, que fue otra de las vías que han propuesto algunos actores como Eduardo Fernández y otros de la vía pública nacional, pero en unos términos en donde pareciera que Leopoldo no está dispuesto ni a pensar en consenso en esa forma. Ahora, también hay que aterrizar un poco y yo quiero tocar el tema de los inhabilitados. ¿Cómo escogen un candidato por consenso, supongamos voluntad popular, cuando ya tenemos los antecedentes del gobierno nacional contra lo que fue la figura de la Asamblea Nacional de 2015? ¿Cómo escogen un candidato que al final no va a poder contarse porque bueno, está inhabilitado, porque dicen que es prófugo de la justicia, o sea, una cantidad de cosas? Tenemos el antecedente de primarias cuando Leopoldo López fue candidato en primarias con Enrique Capriles y Leopoldo López estaba inhabilitado también. Entonces, ¿cómo se compite? O sea, ¿cómo eso se convierte en una esperanza para el ciudadano venezolano? Que es uno de los puntos que tratabas antes de irte al corte, la desconexión real con la gente. Yo estuve en Carúpano, que yo soy de allá, y vi por primera vez después de muchos años a la gente en la calle. ¿Pero qué gente? A los maestros y a los trabajadores exigiendo sus reivindicaciones, sin ningún liderazgo político. Y eso que pasó, que yo vi con mis propios ojos, pasó en gran parte del país. Eran los maestros sin liderazgo político, sin politizar la protesta, en la calle exigiendo lo que les toca. Entonces esa gente va por un lado y los políticos van por otro. No hay una conexión allí y yo creo que con esto en ambos sectores. Sí, por supuesto. De la pausa, esperábamos un mensaje. Si hablamos del Ejecutivo, la desconexión es mucho más grande. Porque ayer la gente estaba esperando que Nicolás Maduro les hablara, por lo menos le prometiera un incremento con reivindicaciones, con retroactivos, como fuera, y no pasó. La verdad es que hoy los maestros hoy tienen un despecho peor que el de Shakira, Carlos, porque están ganando $3, $6, los trabajadores públicos, el personal de salud gana $10. ¿Quién le alcanza eso para sobrevivir un mes? A nadie. Tú sales con $10 a la calle y prácticamente no te alcanza más que para comprar pan y una que otra cosa. Eso no alcanza para nada. La situación económica es el gran contrincante de Nicolás Maduro en 2024 frente al desbarajuste de la oposición. Y en el PSUV parece que lo están viendo. Vemos actores como Freddy Bernal. Declaraciones allí interesantes, el caso de Freddy Bernal. El propio Diosdado Cabello el miércoles en el Mazo se refirió a que parece que es una preocupación para ellos, pero no terminan de ejecutar. Bueno, el gobierno insiste en las excusas del bloqueo, de las sanciones, de todo el argumento, toda la narrativa que ellos han mantenido por años. Ya salió el primer buque de Chevron cargado con petróleo venezolano. Ojalá que esto se traduzca en dinero para Venezuela y que no se pierda, como ha pasado antes, en corrupción, en campañas electorales, no, que vaya a lo que realmente la gente necesita. La gente necesita escuelas que enseñen a sus hijos, que los niños se alimenten, la gente necesita hospitales en donde los atiendan, donde la gente no se muera porque se va la luz en un hospital mientras sufre de COVID. Eso pasó en este país, no se nos puede olvidar. La gente necesita sueldos y salarios que le permitan recuperar su calidad de vida. Claro. Entonces, la exportación petrolera, que seguimos anclados en eso, sigue viendo el país de eso, tiene que traducirse en calidad de vida para los venezolanos. Sí, es el contrincante de Maduro en 2024. En este vacío que hay, esta desconexión que existe, el ciudadano salió a resolver su situación por sí mismo.
pero al final, como mencionamos a la entrada del programa, y por cierto aprovecho un comentario de la audiencia que lo envía Lude, que dice: la política es una disciplina que debe generar paz, estrategia, conciliación y bienestar. Es como jugar un partido de softball donde el capitán ejerce esa política. Ojalá el pueblo la aplicara en la base, en el comercio, en las alcaldías y sobre todo en las organizaciones vecinales, cualquiera que sea. Es que la política se mete en tu casa, aunque tú no lo quieras aceptar. Sí, claro. El problema es que la gente, con lo que estamos viendo, pareciera no encontrar con quién conectar o no encontrar cómo encaminarse en ese tema. Y todo esto al final se resume a lo mismo. Pase lo que pase, se conecte o no se conecte con estos liderazgos, en 2024 la gente tiene que votar. En 2024 habrá elecciones. Habrá elecciones. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la gente? ¿Quién conquista el electorado? Porque hay quienes se preocupan solo por el electorado que está afuera. No, preocúpense por conquistar el que tienen aquí, más allá de una primaria, porque la primaria es una prueba de fuerza, pero la elección real es contra Maduro, con el CNE. O sea, ¿cómo tú haces para conectar con las mayorías que están hoy haciendo colas por gasolina en el interior del país, que están hoy pasando trabajo en el interior del país que está muy empobrecido porque no todo es burbuja? ¿Cómo haces tú para reconectar con esas bases partidistas que son los que te van a cuidar los votos? ¿Cómo haces tú, más allá de las bases partidistas, cómo haces tú conectar con la mayoría que va a salir a votar por ti y que te va a defender los votos, que te va a cuidar las mesas? Ese es el trabajo que tienen que hacer los políticos desde hoy y no todos los están haciendo. Claro, y parece complejo hacerlo con esta situación de conflicto, ¿no? Porque tal vez la afiliación partidista pudiera ayudar un poco, pero hoy nadie cree tampoco en los partidos políticos. Además, los partidos fragmentados, porque el problema de la oposición viene precisamente de allí. Aquí hubo una estrategia, digamos, del Ejecutivo o del oficialismo de dividir los partidos, de judicializarlos, etcétera, que ya lo vimos todo, y eso le dio frutos al gobierno. El 21 de noviembre tuvieron su primer gran logro con esa partida de los partidos, valga la redundancia. Es decir, yo tengo dos voceros del mismo partido, gano yo. Pongo un contrincante mío y les gana. Ocurrió en el interior, ocurrió en Táchira, Lara, Monagas, ocurrió en la gran mayoría del país. Ocurrió en Anzoátegui también. Ocurrió en Anzoátegui, claro. Donde no se pudo lograr una victoria por parte de los sectores de oposición por la división. Y pareciera Eso es un termómetro que la oposición tiene que evaluar seriamente, dejar atrás sus riñas personales, porque si no, bueno, ni siquiera, no es que van a perder 2024, no van a avanzar en 2025 cuando se tiene que renovar la Asamblea Nacional. Entonces, y escoger gobernadores, escoger alcaldes, es una especie de mega elección lo que se nos viene en 2025. Bueno, una elección en escalada. Así como estamos viendo la fractura en cámara lenta de la oposición, podemos ver la derrota de la oposición en cámara lenta con esos procesos electorales. Ocurrió ya con Hugo Chávez. Pero son diferencias irreconciliables, porque parece hoy imposible pensar que que Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos se vuelvan a encontrar, que, bueno, hoy es el aniversario de Copey, por cierto, aprovechamos que Roberto Enríquez y Juan Carlos Alvarado se sienten y haya un acuerdo, que exista acuerdo entre todos los sectores políticos que hoy están fragmentados, sea por judicializaciones o por diferencias que llevaron a que los partidos se dividan. Bueno, entonces no va a haber nunca conexión real con la gente, porque el tema no es los partidos. El tema es cómo tu tarjeta partidista logra sumar los votos en 2024. Y no se debe ver a la gente, porque la gente está hoy en otras luchas, en otras sobrevivencias. No se debe ver a la gente solamente como elector. Pero para ellos, que viven para eso, para ganar elecciones, y todas las han perdido por sus errores, bueno, como si tú no te pones de acuerdo entre ustedes mismos, porque lo decían actores políticos, es más fácil que se entiendan con el gobierno en México que nos entendamos nosotros aquí mismos. Entonces, cuando tú tienes toda esta cantidad de antecedentes... Parece más fácil que cualquiera se entienda con el gobierno que con el de al lado. Bueno, según Leopoldo, Tomás Guanipa se entendía muy bien con el gobierno. Pareciera más fácil que veamos a Fuerza Vecinal entenderse con Maduro o a la Alianza Democrática entenderse con Maduro que entenderse con la Plataforma Unitaria. Sí. Todos persiguen el mismo objetivo, ¿no? Pareciera. Que un objetivo que hacen ellos mismos inalcanzable. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pedro Leal con nosotros, las redes sociales de Pedro, si lo quieren seguir, por allí también está siempre compartiendo análisis. Sí, un tal Pedro Leal en todas las plataformas digitales. Bien, nos toca despedir, agradeciéndoles como siempre su sintonía, sus comentarios en redes sociales, gracias al par de comentarios que nos llegaron por acá y también a quienes repostearon el contenido rápidamente por aquí. Gustavo Sosa, también otros usuarios, Richard Ramos, saludos a Evis Vázquez, que han estado reposteando parte de los tweets que han mencionado de estas entrevistas de este viernes. Agradecemos como siempre su sintonía y nos vemos el día lunes nuevamente a la 1 de la tarde.